sí tenemos que nombrar. ¿Entienden? ¿Puede volver a repetir, por favor? Ya, muy bien. Identificamos a nuestro paciente, realizamos la valoración. Después de la valoración, ya sabiendo qué problemas tienen, ¿no es cierto? En la valoración, ¿ya? Nos venimos e identificamos a qué dominio le corresponde el problema que nosotros hayamos encontrado. ¿Ya? A ver, vamos a dar un ejemplo. A ver, ¿quién está por ahí? A ver, les voy a dar un ejemplo y ustedes me dicen. Tengo un pacientito con dificultad respiratoria. ¿Dónde lo voy a colocar? Está con oxígeno, mi paciente. Dominio 3, clase 4, función respiratoria. Dígame completo, María José. Dominio 3, eliminación de intercambio, clase 4, función respiratoria. ¿Así? Así tiene que manejarse, tal cual. Tengo un pacientito que está desorientado, ha llegado con un TEC leve. ¿Dónde lo voy a colocar? Dominio 5, función cognición, clase 2, orientación. Muy bien. Tengo un pacientito que ha llegado y no quiere referir qué le pasó. No podemos identificar qué es lo que tiene, solamente él se niega a hablar y está solo llorando. ¿Dónde lo colocamos? Dominio 6, clase 2. Dominio 5, clase 5. Muy bien, puede ser dominio 6, ya. puede ser, es que ustedes de un problema pueden sacar 2 diagnósticos, dense en cuenta ahí. ¿Por qué? Porque está el dominio 6 donde dice autopercepción, donde dice autoestima, tal vez el pacientito es un paciente mental, ¿ya? Donde solamente le hace falta estar deprimido, ¿no es cierto? Y es la autoestima que está fallando. Pero también puede ser que hubiera sufrido cualquier tipo de agresión donde no puede comunicarse, ¿no? Y está aturdido, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros identificar a través de la recopilación de datos, ¿ya? A ver, vamos a colocar, tengo un paciente que cada vez se interna, cada vez viene, ¿ya? Y vamos a decir que está con un foco de infección. ¿Dónde lo vamos a colocar? ¿Cómo dicen que cada vez va al hospital y tiene una infección? Ajá, cada vez va con Dominio una 11, clase 1. Muy bien. 11 clase. Ya, díganme, Seguridad. dominio 11, ¿qué se llama? Seguridad y protección. Muy bien, entonces seguridad y protección y Infección. clase 1, infección. Quiero que a partir de ahora ustedes me manejen tal cual está ahí, ¿ya? Si es una persona, si es una paciente que ha tenido su bebé por parto vaginal, ¿ya? Y que ha tenido epicio, ¿saben qué es epicio, no es cierto? El corte que se hace en la vagina para que salga el bebé. Sí, ay no. Ay, no, lleva un pequeño corte que se hace en la vagina para ayudar a la salida del bebé. ¿Qué patrón va a estar afectado? ¿Qué dominio va a estar afectado a esta señora? Dominio 8, seguridad, clase 2, función sexual. Muy bien. Dominio 8, sexualidad, clase 2, que sería función sexual. ¿Ya? Y a ver, vamos a ver una persona de esos pacientes psiquiátricos que no quieren compartir como los, ¿qué se llaman? Los ¿qué se llaman? Los niñitos que son solitos. Autista. Autista. Los autistas. ¿En qué clasificación lo colocaríamos a estos niños autistas? Yo digo que dominio 5, yo digo clase dominio 2. ¿Y clase 5? No está desorientado, ¿ya? Puede ser. Dominio 5 está bien, pero Clase 5. puede ser clase Atención. 5 porque no quieren comunicarse. ¿Qué más?
Clase 1, atención, ¿puede ser? Clase 9. Dominio 9. ¿Dónde está el dominio 9? ¿En qué clase lo En colocaría? estrés, porque se estresan demasiado con mucha gente. Clase 9 dice afrontamiento y tolerancia al estrés. Ya. ¿En qué clase lo clasificaría? Clase 3. Clase 3, donde dice estrés neurocomportamental. ¿No es cierto? Puede ser si su patología le ayuda. Entonces, así cada uno de estos, chicos, tienen que ustedes para saber identificar. Ya hemos visto los patrones, ¿no es cierto? Olvídense de los patrones. Ustedes no los conocieron a los patrones hoy. Ustedes directamente me van a valorar con la taxonomía Nanda. Cuando hablamos de taxonomía Nanda, no sé si ven en el grupo del WhatsApp, su compañera también ya ha mandado la imagen completa de lo que es la taxonomía Nanda. Entonces, ¿qué identificamos? Hacemos la valoración correspondiente, venimos a buscar a qué dominio es lo que está afectando según el hallazgo que nosotros tengamos. Después de hacer la clasificación, nos vamos a las clases que les toque más exacta con el paciente, ¿ya? Así como en los patrones de Gordon nos da las características, aquí también nos da algunas características, ¿ya? Entonces, ustedes así identifican según el caso clínico que vayan a tener en su examen, ¿les parece? ¿Cómo se lee? Sí, ¿Qué Lisa. se dice? Se dice respuesta correcta. Entonces, dominio 10, principios vitales, clase 3, clase 2, creencias. Así tienen que ustedes identificar con todo su título y etiqueta. ¿Les parece? ¿Entendido, Lisa? ¿Han entendido los demás? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, yo, En Lisa, el examen. una pregunta. Dime. Lisen, ¿puede volver a repetir? Lo que pasa que Ya. la escuché entrecortada. Ya, escúchenme. Yo necesito que ustedes se coloquen en los lugares más cómodos, porque yo puedo volver a repetir todo el día si ustedes quieren, pero yo necesito que ustedes me digan, listen, le entendí hasta esta parte, pero esto me quedó duda, porque cuando me dicen que vuelva a repetir, no sé qué parte es lo que no han entendido. ¿Ya? ¿Qué dije primero que iba a hacer, chicos? La valoración, Lisa. Toda la vida, Identificar. exactamente, hacemos la valoración. Identificar Después la nos vamos oración. al libro, después nos vamos al libro de Nanda y nos vamos a la taxonomía, a la página de la taxonomía Nanda. Ahorita hay libros que hay de edición 2018. Según la edición va a cambiar obviamente en donde esté su taxonomía. Ya este año se va a aprobar la que va a venir 2023, 2025, algo así. Se está aprobando, entonces seguramente para el año tenemos otro libro de Nanda, ¿ya? Entonces, hacemos nosotros la taxonomía e identificamos dónde, en qué dominio le corresponde la necesidad o el problema que nosotros tengamos con el paciente, ¿ya? Bueno, nosotros no vamos a tener, no es el paciente que va a tener el problema, ¿cierto? Entonces, identificamos a qué le está afectando al paciente. Según esto, por decir, pillamos que mi embarazada o mi pacientito tuvo problema, una violación. ¿Dónde voy a colocar cuando tengo un problema de violación? Dominio 8, sexualidad, clase 1, yo digo. Claro, Va, puede ser Dominio también. ¿Perdón? Dominio 9, 8. tratamiento, tolerancia 3, clase Dominio 1. 9, exactamente. Dominio 9 puede ser lo que es afrontamiento, tolerancia al estrés con una respuesta postraumática, ¿no es cierto? Que ha sufrido una violación. Dominio 11, clase 3. A ver, dominio 11, que es seguridad y protección, clase 3, donde es violencia. ¿Ven? De un problema podemos sacar 2, 3 diagnósticos según lo que nosotros podamos valorar la pacientita, ¿ya? Por ahí ha sido una paciente que sí ha tenido, digamos, una violación, pero que no continúa con la violación, pero ya no son traumáticas. ¿Por qué? Porque es normalmente lo que pasa, ¿no? Que son años que llevan violándola, ¿no es cierto? ¿Han visto, no esos casos? Entonces, ¿qué va a tener? Ya no va a corresponder a este
seguridad y protección de violencia. Seguramente va a ser la respuesta postraumática, ¿no es cierto? El afrontamiento a ese trauma que le va a causar a través de la agresión que ella sufría, ¿no es cierto? Si bien es en contra de su voluntad, sí, pero ya no sufren violencia, pues ya están acostumbrados, llevan a veces años, se ve casos, ¿no ve? Entonces ustedes tienen que primero hacer una buena valoración para saber identificar dónde está esto, ¿ya? Licen, Ahora mejor, sí, dime. yo tengo una duda. Todo esto, lo del PAE, ¿no ves? Los procesos que son de enfermería, ¿dónde tendremos que registrarlo después de hacer una valoración, después de ver los 11, los patrones y todo eso? ¿Eso dónde se registra? Te ¿O cuento cómo que hacemos el ahorita, informe? ajá, a eso me iba. Ahorita como este tema ha sido concientizado, en realidad desde el 1992 se está tratando de implementar en todos los hospitales para que se maneje según lo que es el proceso de atención en enfermería. Ahorita lo único que tenemos es una hoja sistemática, que en los segundos niveles, como ustedes ya saben, han visto, no hay en nuestro segundo nivel ni en primer nivel. El único que lo está manejando a medias son los terceros niveles, con lo que es el San Juan de Dios y el japonés. ¿Y esto por qué? Porque como es tan minucioso y tenemos una falta de personal excesiva, como habrán visto, es imposible que nosotros podamos hacer con cada uno de estos pacientes todo este procedimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que delimita ahorita, según el Ministerio de Salud? Que nosotros podamos valorar rapidito, tiquear, ¿ya? En dónde le corresponde, y nos vamos rápido a hacer las intervenciones de enfermería. Su objetivo principal del PAE es que nosotros sepamos las intervenciones correctas a la necesidad del paciente. ¿Ya? Ese es su objetivo principal del PAE. Como ha dicho en el concepto, llevar a la práctica toda la teoría, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que busca el PAE. Que nosotros podamos, como enfermeros, poder llevar a la práctica todo lo que esté escrito de una manera científica, pero de una manera correcta. Entonces, ahorita no se practica, no se lleva mucho a la práctica en lo que es los hospitales por el falta de personal, pero te cuento que el PAE es lo que vos defendés durante cada materia, haces tu examen de grado ¿qué se llama? Conjunto, este PAE, todo lo que depende para vencer la carrera de enfermería es el manejo del proceso de atención de enfermería. Entonces, si no ves que se hacen los registros, es porque no hay mucho tiempo, ¿ya? Pero lo que se quiere es que el personal conozca las intervenciones directas y dónde clasificamos esto para poder atender a su paciente de una manera rápida. Yo les voy a dar un modelo del PAE hoy día para que ustedes se den cuenta cómo se hace un PAE para una defensa. En realidad, por decir, yo habré hecho unos 20.000 PAE en todo lo que he terminado, porque hacíamos a la semana, hacíamos 3, 4 PAE de cada paciente. Entonces como elaborar ¿qué se llama? Un proyecto, así más o menos es el PAE. Obviamente un proyecto de Entonces, enfermería. dicen, por el momento donde registramos estos cuidados y este rol, sería En las notas de en el informe de enfermería. Exactamente, en las notas de enfermería que realizamos, que se valoró, digamos, ahí podemos colocar, yo he visto eso que colocan en el japonés y en el San Juan de Dios, hacen su valoración del PAE para que esté adjunto al expediente clínico, tiquean su hojita, ¿ya? Según las necesidades o los problemas encontrados, ¿no ven? La valoración, tiquean, y ellas en su reporte de enfermería o en las notas de enfermería colocan se procede a cuidados de enfermería según la taxonomía Nanda-Nick-Knock. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ha sido valorada porque tienen su hojita, ¿no ves? Y tiquean porque no les da el tiempo a ellas para empezar a rellenar eso. Tiquean qué es lo que necesita tu paciente, si lo ven con sonda Foley, con drenaje y demás cosas, ellas tiquean y ellas indican que hicieron las intervenciones correspondientes según lo indica el Nanda Nick Knock, que el Nanda es los diagnósticos, ¿no ves?
El NIC hemos dicho que son las intervenciones y el NOC son los objetivos que nosotros buscamos alcanzar a través de las intervenciones que realizamos. Entonces, por el momento se maneja así. En otros países como lo que es Argentina, lo que es España, yo tengo una colega que se fue a España hace unos 8 años atrás y la colega nos ha comentado que allá elaboran para cada paciente un PAE completo que le adjuntan a la historia, pero las enfermeras allá no habían sabido hacer múltiples como nosotros aquí. Las enfermeras tienen, como la mayoría son diplomantes y son magistrantes, ¿ya? Entonces, por decir, la enfermera geriátrica solamente se encarga de atender a adultos mayores geriátricos, donde ya no va a ninguna otra área. Dentro de los pacientes geriátricos, por decir, una solamente es la que administra medicamentos, otra es netamente la que realiza los procedimientos y otra es la que hace los descargos de medicación. Entonces ellas tienen tiempo para poder realizar un PAE completo de acuerdo a su paciente. Obviamente estamos hablando de un paciente pues de un país desarrollado, ¿no? También nosotros, ustedes saben que estamos en vías de desarrollo, que muy que apenas hay algunas cosas aquí, y lo que es infraestructura y personal a gritos se pide, ¿no es cierto? ¿Entendieron? Nadie dice nada. Se cortó por un rato. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Valorar al paciente. Valoración y Valorar al paciente. Después de la valoración del paciente. Diagnóstico. Identificar. Ya. Nos vamos a la taxonomía Nanda, no se olviden, identificamos y nos vamos a la taxonomía Nanda, nosotros que somos estudiantes. Vamos a la taxonomía Nanda y vemos dónde le corresponde la necesidad o el problema encontrado en nuestro paciente, si es en rol de relaciones, si es en sexualidad, si es en... Según eso, volvemos a clasificar en las clases encontradas, ¿ya? Muy bien, avanzamos. Dicen, ¿cuál sería el proceso defensivo? ¿Perdón? ¿El proceso defensivo qué es eso? ¿Dónde has visto eso? Del dominio 11, clase 5. Proceso defensivo. Estamos hablando, si dice seguridad y protección, estamos hablando, mira, de infección, lesión física, violencia, peligros extremos. Donde te dice proceso defensivo, puede ser cuando vos administras un medicamento, por decir que sea un bactericida, un terbocil, ¿no es cierto? Entonces, o un antimicrobiano, entonces eso es un proceso defensivo a la infección que esté cursando tu paciente o al problema que esté cursando tu paciente. Por eso, si ustedes no saben lo que es farmacología, lo que es microbiología, no van a saber dónde están los procesos defensivos o cómo realiza los procesos defensivos nuestro paciente. ¿Ya? Ya le dicen, gracias. Ajá. Por eso a mí más me gusta, como les decía hace rato, manejarlo con lo que es los patrones, porque en los patrones nos dicen, ¿no ves? Identificas esto, así. Claro que el Nanda está más completo ahorita que los patrones, porque los patrones nunca más volvieron a actualizarse a través del... fueron 11 creados y siguen los 11. Obviamente ahí están clasificados, ¿no? Pero el Nanda nos da palabras directas donde nosotros tenemos que aprender a ver qué es lo que corresponde en cada uno de ellos. En cambio, en los patrones
nos dice, pues, ¿no? Qué puede colocar o nos está orientando un poquito más, ¿ya? Entonces, la solución para esto es empezar a leer y ver qué puede entrar en cada una de estas cosas, ¿ya? Vamos, ¿ya? Avanzamos. Vamos a ver las diferencias de los diagnósticos. ¿Por qué se diferencia el diagnóstico de enfermería y el diagnóstico médico? El diagnóstico médico se encarga de diagnosticar las enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer, ITS y demás cosas, digamos, por decir abdomen agudo, edema de pulmonar, desprendimiento de placenta, todo eso son diagnósticos médicos, ¿ya? Aquí vamos a colocar un ejemplo, dice recién nacido prematuro, ¿ya? Ahora, el diagnóstico de enfermería se encarga de identificar las posibles complicaciones o necesidades que originan a las enfermedades diagnosticadas, ¿ya? Por decir, ya el médico identificó que este es un recién nacido prematuro y como nosotros, el diagnóstico de enfermería se encarga de las complicaciones y necesidades de que vayan a cuidar de esta patología, entonces nosotros ¿qué vamos a cuidar? Lo que es respiración, temperatura, succión, deglución y riesgo de alguna lesión en mucosa oral de este recién nacido que es prematuro, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de enfermería? Vamos, vamos. No sé si están muy Cuidar que callados. no empeore la enfermedad de base que ya tiene diagnosticada. Muy bien, Zenaida, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ese es el trabajo y el diagnóstico de enfermería. Identificar las posibles complicaciones o necesidades que se pueden originar acerca de la enfermedad diagnosticada. El médico hace el diagnóstico oficial de la enfermedad según la patología y la causa, ¿no es cierto? Y nosotros cuidamos de las posibles complicaciones o necesidades que vayan a originarse de esta enfermedad, ¿ya? Esa es su gran diferencia del diagnóstico de enfermería con el diagnóstico médico. ¿Entendido? En este ejemplo tengo recién nacido prematuro y voy a cuidar respiración, temperatura, succión, deglución y algún riesgo que tenga de mucosa oral. En un paciente que tenga diabetes tipo 2, ¿qué es lo que podría cuidar la enfermera? La piel, las mucosas, dicen. ¿Ya? ¿Qué más? Tu glicemia. ¿Ya? Los controles de las glicemias, ¿qué más? Su dieta. La dieta, sí, es un cuidado de enfermería grande. ¿Qué más? Medicación también. Medicación, la función renal, no se olviden que estamos hablando de diabetes, ¿no es cierto? Así tenemos que buscar, pucha, está con esto, ¿qué será que cuido? Para que, por decir, cuando colocamos a hervir una leche, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que no se rebalse. Exacto, tenemos que Cuidar que no rebalse. todavía no tiene el problema, ¿no ve? La leche está ahí quietita ella. Y tenemos que esperar que pueda hacer el hervor que nosotros necesitamos a la cocción y sin salirse de la olla, ¿no es cierto? Porque si no, ¿qué complicaciones vamos a tener aparte del chancletazo que nos da la mamá? Esa es una Te complicación quema la muy leche, grande, ¿no? dice. Te quema la leche, nos toca limpiar la cocina, ¿sí o no? Nos toca limpiar la cocina Sí, porque no se puede bien, colocar grave. nada más a hervir ahí encima, ¿no es cierto? Aparte de esperar que la mamá llegue bravísima porque de los 2 litros quedó medio litro. ¿Lo ves? Lavar y no se echarle más agüita a la leche, será para que la mamá no nos pegue mucho, ¿sí o no? Ni idea, pues quedan aguas. No sé, pues, apruébenlo. Entonces, esto en realidad es lo que busca el diagnóstico de enfermería, cuidar esas posibles complicaciones o necesidades, ¿ya?
La leche necesitaba que nosotros estemos pendientes ahí, ¿sí o no? Y que le demos un ratito cada vez, un poquito, le revolvamos, ¿no es cierto? Para que no se rebalse. Y bajar tal vez la potencia del juego para que no salga con tanta fuerza, ¿sí o no? Esos eran los cuidados que nosotros deberíamos hacerle a esa leche, ¿cierto? Pero como nosotros nos fuimos a mirar, no sé qué novela está ahorita, ya no hay ni la Sherazade, y se salió toda la leche, entonces las complicaciones, ¿cuáles son? Se rebalsó la leche, quedamos sin el tecito de la tarde, aparte que nos ganamos limpiar la cocina y el chinelazo de la mamá, ¿no ves? Entonces, eso es lo que busca el proceso de atención en enfermería El con las chanclazo. enfermedades. El chanclazo, ¿ya? Muy bien, yo espero, aun cuando con nada que ver la cocina con lo que es enfermería, pero es un ejemplo para que ustedes puedan identificar de manera más propia lo que hace el diagnóstico de enfermería con las patologías base, ¿ya? Nunca, ojo, nunca va en un diagnóstico de enfermería el diagnóstico médico. Jamás, jamás, jamás. No puede ir la palabra hipertensión, diabetes, cáncer, ITS, nada. Tenemos que buscar que se asemeje al diagnóstico de enfermería. ¿Ya? Ahora, vamos a ver, descarguen toda su aplicación, deben tener ahí, y van a buscarse la hojita Nanda, cualquier hoja, no importa eso. Que sea una hoja parecida a la que tienen aquí a la derecha. ¿Están viendo? Sí, Lice. Ya, vamos a conocerla, esta hoja, partes por partes, porque de esto va a depender que ustedes sepan dónde está lo que ustedes necesitan para su proceso de atención de enfermería, ¿les parece? Vamos a encontrar estos subtítulos, vamos a encontrar dominio, clase y código. Ya habíamos hablado del dominio y de la clase, ¿no es cierto? Vamos a saber su código. Vamos a encontrar también el diagnóstico, la fecha de aprobación y su última revisión. Vamos a encontrar qué se define con ese diagnóstico para que ustedes sepan si corresponde o no corresponde a lo que ustedes están valorando su paciente. Las características definitorias, los factores relacionados, la población que está en riesgo y los problemas asociados. Ahorita nos vamos a ir a ver cuáles son esos factores de riesgo y qué son las características definitorias. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Diagnóstico de enfermería. Les dije, ya habíamos hablado de lo que era la clase y el dominio, ¿no es cierto? Ustedes cuando han entrado a su taxonomía, ahí decía dominio y decía clase, pero yo tengo que saber que en cada uno de estas hojas yo voy a encontrar un dominio y su clase. A diferencia del NIC y del NOC, el NANDA va en orden, va primero dominio 1, después va el dominio 2 y así sucesivamente con sus clases. Entonces en la parte más azul de la hojita vamos a encontrar, por decir aquí, tenemos el ejemplo, seguimos con nuestro prematuro, ¿no es cierto? Vamos a tener dominio 2, va a ser nutrición, clase 1 y ingestión. Eso va a ser su titulación de la hoja, ¿ya? Entonces aquí vamos a conocer, vamos a conocer aquí que esa hoja, en la parte superior que está más pintada de celeste, es ese código que vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, aquí abajito dice dominio 2, clase 1, ¿ya? Que va a ser concepto y dinámica de alimentación. Ya aquí nos va a agregar otro subtítulo, como lo ven, ¿ya? Aquí tenemos clase 1, ingestión, y este de aquí, en la hojita, este nos está derivando a otro que dice concepto, dinámica de alimentación, ¿ya? Ahora, más aquí abajo vamos a encontrar donde dice, donde está la parte, la tercera línea, en realidad, va a ser el diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico de este dominio 2, de la clase nutrición, perdón, dominio 2 nutrición y de la clase 1 que sería la ingestión.
Y aquí el diagnóstico nos va a dar directamente el problema de nuestro paciente. Entonces nos va a decir dinámica de alimentación ineficaz del lactante. Habíamos dicho que era un prematuro que teníamos que cuidar desde su temperatura, su respiración, su deglución, que sería su forma de alimentación, ¿no es cierto? ¿Estamos entendiendo? Sí, listo. Ya. Entonces aquí, como ven en la flechita, no está costoso. Sí. ¿Están con sus libros a mano? ¿Sí? Yo no tengo libro, pero le estoy atendiendo bien a usted lo que habla. Ya. Si no tienes libro, igual te puedes descargar. Ahí tus compañeras creo que enviaron. Entonces vos podés descargarte. Yo necesito que ustedes conozcan esa hoja. ¿Qué es lo que dice? Porque ustedes no van a saber. Si ustedes abren una hoja y ven dinámica de alimentación ineficaz, no van a saber qué es. Entonces este es el diagnóstico. Siempre va en letras grandes, mayúsculas, y siempre se encuentra en la tercera línea la mayoría de las veces, excepto que vuelvan a cambiar. ¿Ya? Y tiene como diagnóstico, dice código de diagnóstico, dice 00271, ¿no ven? Entonces este código es lo que vamos a colocar aquí, ¿ya? Y aquí más abajo dice aprobado el 2016, perdón, 2016, nivel de evidencia 2.1. Eso ni nos importa ni nos interesa, pero nosotros lo vamos a saber que ahí está y no lo van a confundir con otra cosa, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí, vamos a ir colocando. Dominio 2, clase 1, código, es lo que nos indica que tenemos que conocer. Entonces vamos a colocar dominio 2, nutrición, clase 1, ingestión, y aquí le vamos a colocar 0095, corresponde a otro ejemplo, digamos, no corresponde a la misma hojita, que dice respuesta ineficaz de succión de deglución de lactante. Y aquí nosotros le estamos colocando que sería su problema del paciente. Aquí debería estar esto, digamos, no es otro diagnóstico, ¿ya? Pero lo encontramos ahí, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. Entonces, la aprobación, como les decía, nos va a decir que se aprobó en 2016. Eso no nos importa, ¿ya? Pero no lo utilizamos nunca, ¿no? Pero ahí van a estar todos en la hojita, entonces nosotros tenemos que saber que eso no lo utilizamos, ¿ya? Su definición, ahí nos va a decir qué es lo que nos dice, a qué se refiere con el diagnóstico que nos ha dado. Nos dice comportamientos parenterales de alimentación alterados que resultan en patrones de alimentación excesivos o insuficientes. Cuando tenga mucha alimentación, por decir, cuando sea su índice de masa corporal grandísima, gordo, el bebecito cuando son macrosómicos, ¿no es cierto? O como en este caso, cuando tenga problemas para la alimentación, porque si es un prematuro, no va a tener el reflejo de succión y deglución, ¿no es cierto? Entonces no va a poder alimentarse. Seguramente va a necesitar el apoyo de alguna sondita para poder tomar su lechecita. ¿Ven? Entonces ahí nos indica, y ustedes pueden leer ahí la definición y asemejar a lo que hayan buscado con su paciente si corresponde o no corresponde el diagnóstico que ustedes hayan encontrado. ¿Ya? Eso igual va a estar así en un enmarcado, como lo ven, con un resaltador más oscuro. ¿Ya? Seguido a eso, van a estar las características definitorias, ¿ya? Las características definitorias nos van a decir el por qué pasó esto, ¿ya? Las características definitorias en realidad son los signos y síntomas que presenta el paciente, y los factores relacionados van a ser la causa principal por lo que presentó estas características definitorias. Eso quiero que por favor me engloben bien, ¿ya? Las características definitorias son los signos y síntomas, anótenlo por ahí. ¿Ya? Y los factores relacionados, como dice, factores relacionados son las causas por las que está presentando esos signos y síntomas el paciente, o por lo que tiene el problema, ¿ya? Así es como nosotros tenemos que
identificar o sacar nuestro diagnóstico. Entonces vamos a tener este resultado. Vamos a tener que ahí tenemos las características definitorias. ¿Qué dijimos que eran las características definitorias? Signos y síntomas. Son los síntomas. Muy bien. Serían los signos y síntomas. ¿Y los factores relacionados? Las causas del diagnóstico. Las causas del diagnóstico o del problema que se va a desarrollar en el paciente. ¿Ya? Anótense eso, por favor. Entonces, ahí está. Aquí también está. Mira, signos y síntomas, características definitorias son los signos y síntomas que va evidenciado por, como ven ustedes aquí, evidenciado por, ¿ya? Ahorita le vamos a colocar esto aquí, ¿ya? Y los factores relacionados, las causas del diagnóstico que van acompañados por el relacionado con. Entonces, ¿cómo se arma un diagnóstico de enfermería, chicos? Quiero que me atiendan bien, ¿ya? Se coloca el diagnóstico, que ya lo hemos visto que lo pillamos aquí arriba, ¿no es cierto? Que lo pillamos en la tercera fila, ¿lo ves? De acuerdo a lo que ya nosotros hubiéramos clasificado en la taxonomía. Se coloca el diagnóstico, se le coloca relacionado con, esa RC significa relacionado con. Entonces, relacionado con los factores asociados que van a ser la causa, ¿ya? Y evidenciado por o manifestado por, que van a ser las características definitorias, en este caso van a ser los signos y síntomas que nuestro paciente presentó. ¿Se entendieron ahí? No le dicen la verdad. Sí, yo sé que es un poquito imposible. Es realmente tentar suerte dar un PAE por Zoom. Les vuelvo a explicar, ¿ya? Tomemos en cuenta, ¿estás con tu hojita, compañera? Sí, dicen. Estás con tu hojita, ¿no es? Ya, muy bien. ¿Has identificado? A ver, manden una hojita, saquen una copiecita y mándenlo al grupo, para todos los que no tengan, para que puedan verlo en el grupo, en el WhatsApp. ¿Ya? Una hoja entera. Aquí está lo que es, hemos dicho, la parte de arriba va a tener en esta franja más azul, dominio, nutrición, según lo que nosotros ya hayamos clasificado. Les he dicho, primero nos vamos a la taxonomía. Después de la taxonomía, vamos buscando dónde corresponde. Y en cada hojita van a estar dominio 1, dominio 2, dominio 3, hasta llegar al 3, ¿ya? Obviamente, dominio 2, aquí estamos en la clase 1, va a ser ingestión, que vamos a hablar de nuestro recién nacido o de nuestro nacido prematuro, que va a tener problemas con lo que es la alimentación o la ingestión. ¿Por qué? Porque no tienen los suficientes reflejos, ¿no es cierto? Es una posible causa, como hemos dicho, que vamos a cuidar las posibles complicaciones que tenga este recién nacido o la necesidad de alimentarse, ¿no es cierto? ¿Ya? En la tercera fila con letra grande, como ven ustedes, van a tener sí o sí, van a tener el diagnóstico de enfermería. Esto va a ser el diagnóstico de enfermería, ¿ya? Y aquí abajo tenemos el código de diagnóstico, no hay donde nos coloquemos, no hay donde nos perdamos. Entonces aquí vamos a tener así que nosotros que escribir, como ven este recuerdo de aquí. Dice dominio 2, nutrición, clase 1, ingestión, código 00395. Respuesta ineficaz de la succión, que sería como código, no es otro, como no es el mismo diagnóstico porque es otro ejemplo, pero ustedes tienen que colocar el diagnóstico aquí. ¿Ya? Entonces ya se van a la aprobación, como les he dicho que nada que ver, no lo utilizamos nunca, ¿ya? La definición que está, que nos está asesorando, qué es lo que en realidad o a qué se refiere el diagnóstico que nos está dando esa página, ¿ya? Entonces ustedes ahí ven si corresponde o no corresponde a su paciente según la definición que nos está dando en la página, ¿ya? Y después nos vamos a conocer estas características definitorias y estos factores relacionados. Las características definitorias son los signos y síntomas que en el diagnóstico de enfermería lo vamos a manejar como evidenciado por. Esta E y la P va a ser evidenciado por o manifestado por, que sería una MP, ¿ya? Y los factores relacionados, vamos a ver que son la causa directa para el problema del paciente y que lo vamos a colocar como relacionado con.
Y esta es la fórmula. Anótense, bueno, lo tiene en la diapositiva. Estas son las fórmulas. Que dice diagnóstico relacionado con factores relacionados evidenciados por características definitorias. Que es eso lo que en realidad es el famosísimo diagnóstico de enfermería. ¿Ya? ¿Ahora mejor? Esta, cuando yo les diga en su examen, indique la fórmula del proceso de atención de enfermería o del diagnóstico de enfermería y ustedes van a colocar diagnóstico relacionado con factor relacionado evidenciado por características definitorias. Ahora mejor, más entendible. Sí. Ya. Yo creo que Dicen que dijo de un tal la EP, no le escuché bien. F, ¿dónde hay F, hija? ¿Aquí? Sí. ¿Dónde está Sí, ahí. ¿Dónde Sí, está? sí. Mira. A ver, aquí en la pantalla tenemos características definitorias que están aquí en la página y dice que las características definitorias son los signos y síntomas. Y donde está factores relacionados va a ser la causa. ¿Y cómo se arma esto? ¿Cómo lo armamos? Vamos a colocar el diagnóstico, que ya lo vamos a encontrar en la tercera fila, como les dije, ¿no es cierto? Con letra grande. Y colocamos el diagnóstico, y este dice, esta R y esta C dice relacionado con, ¿ya? Lo vamos a relacionar con la causa, que va a ser los factores relacionados, y lo vamos a colocar esta E y P, que significa evidenciado por, antes manejábamos en vez de la evidenciado, manejábamos manifestado, porque se manifiesta el paciente con esos signos y síntomas, que van a ser las características definitorias que tenemos aquí arriba. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, Listen, gracias. Ya. Tienen que volverlo a leer, y fijarse, buscarlo, ¿ya? Buscar en su librito, hurgarlo en otras palabras, porque si no lo hurgan, chicos, lamentablemente no van a poder realizar, porque no lo van a conocer ni la hoja, ¿ya? He visto que en el grupo ya lo mandaron la hoja, ¿ya? Entonces, así tal cual está. Por decir, el que han mandado dice ansiedad por la muerte. Entonces, eso es un diagnóstico, ¿no ven? Su diagnóstico sería ansiedad por la muerte. A ver, vean todito su hojita, por favor, que mandó la compañera en su WhatsApp. ¿Qué nos dice la definición? Lea alguien, por favor, la definición de este que está en el dominio 9, clase 2, que dice código de diagnóstico. Ahí lo tiene directamente, 00147, ¿no es cierto? Y el diagnóstico es ansiedad por la muerte. ¿Qué nos dice ahí? En definición. Angustia e inseguridad emocional generada por la anticipación de la muerte y el proceso de morir de uno mismo o de otras personas significativas que afectan negativamente la calidad de vida. Ya. Entonces, esto nos va a llevar a que nosotros, según la definición, identifiquemos si corresponde o no corresponde a nuestro paciente. Vamos a suponer aquí que este paciente va a ser una persona que le tiene miedo a la muerte, que estábamos a colocarle con, no sé, con VIH. ¿Les parece? Porque sabemos que un paciente con VIH es un paciente que en cualquier momento se descompensa y puede llegar a fallecer, ¿no es cierto? Es una persona, coloquémonos en la cabeza, que está con miedo a lo que es la muerte, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son, qué le vamos a colocar ahí? Dominio 9, clase 2, diagnóstico, código 00147, ansiedad por la muerte. Este es nuestro diagnóstico, ¿no ves? Ahora, vamos a colocar ahí factores relacionados. Lo primero, vamos a colocar ansiedad por la muerte, que va a ser el diagnóstico, relacionado con, busquemos ahora qué le podemos colocar ahí, si le estamos diciendo que es una paciente con VIH que tiene miedo a morir.
Busquemos, busquemos. ¿Están leyendo? ¿Expresa miedo a una muerte prematura? Exactamente, mira, ahí abajito. Buscamos también dónde es lo que encuentra. Anticipación de impacto de la muerte en otros hay también. Anticipación al dolor, porque también sabemos, como por decir los pacientitos con cáncer, ¿no es cierto? Ellos también tienen miedo al dolor. ¿Lo ves? Conciencia de la muerte inminente, síntomas depresivos. Entonces todos estos van a ser la causa de lo que nuestra pacientita va a referir. ¿Por qué? Porque el dolor, ese dolor fuerte, le va a llevar, ¿no ve?, a tener miedo a desencadenar la etapa final, ¿sí o no? Y los síntomas, signos y síntomas, ¿cuáles serían? Aquí en esta hojita donde nos ha pasado la compañera, ya no dice características definitorias, dice definir características, que en realidad es igual los signos y síntomas. ¿Expresa miedo al dolor relacionado con la muerte? ¿Dónde está relacionado con la muerte? ¿Dónde está eso? Es que tenemos diferentes. La última de definir característica, la última. De la columna esa creo que es la 3, 6, 7, 8. 8, a ver. 2, 3, 4, 5. Donde dice definir características son los signos y síntomas que la paciente nos va a expresar. ¿Ya? Y es eso lo que va a ir con las características definitorias que están aquí abajo en lo que nosotros estamos viendo. ¿Ya? Entonces vamos a colocar ansiedad, primero obviamente el título, ya saben que tiene que ir todo titulado, ¿no ven? Dominio 9, clase 2, código 00147, ansiedad por la muerte, ese es nuestro diagnóstico, ¿ya? Para armar esto de aquí, chicos, miren la pantalla, por favor, ¿lo ven, no ven? Para armar esta fórmula del diagnóstico, Nanda, ¿ya? Le colocamos primerito aquí, ansiedad por la muerte, donde está el diagnóstico relacionado con factores relacionados. Y nos venimos aquí a los factores relacionados y buscamos uno que concuerde con lo que nosotros hemos valorado. En este caso, ¿qué puede ser? Para mí podría ser, si nuestra pacientita, digamos, está con VIH, podría ser anticipación al sufrimiento. Esa sería la causa principal por la que ella va a estar con esta ansiedad por la muerte. ¿Ya? Y después buscamos los signos y síntomas que ella está presentando en el momento. ¿Ya? Entonces leo otra vez, que dice, expresa preocupación por la atención del cuidador, si en caso fuera una paciente que lo cuidan, no corresponde. A ver, expresa preocupación por la muerte, ¿ya? Expresa preocupación por el impacto de la muerte de una persona en otras personas importantes. Es decir, que nosotros pensemos que es una mamá, digamos, que tiene un bebé de 2 años y que ella ya está en su fase terminal de lo que es el VIH, ¿ya? Va a tener miedo que ella fallezca y qué es lo que va a pasar con su bebé, ¿no ves? ¿Perdón? Expresa miedo a separarse de sus seres queridos. Exactamente. Entonces todo eso son los signos y síntomas que la paciente nos va a manifestar, que nosotros vamos a encontrar y así mismo lo vamos a armar nuestro diagnóstico de enfermería. ¿Ya? ¿Listo? ¿Entendieron mejor por ahí? Sí. Ya. Entonces el Sí, diagnóstico se coloca tal cual lo indica el libro. Obviamente viendo que corresponda a través de la definición que nos da el diagnóstico, ¿no ves? Se coloca tal cual. Después de eso buscamos los factores relacionados. Uno por uno leemos el que más se asocia a la patología dada, el que más esté acorde con lo que estemos viendo. Y después buscamos las características definitorias, que son los signos y síntomas que vamos a encontrar según lo que estemos viendo en nuestro paciente, pues. No está muy costoso, ¿no es cierto?
¿sí? No, porque solo hay que buscar del libro sus factores. Solamente hay que buscar del libro, pero ya te voy a contar más allácito lo que va a pasar en algunos diagnósticos, ¿ya? Yo, Ya va. chicos, me hubiera gustado, me hubiera encantado tenerlos a todito y uno por uno hacer, ¿ya? Pero se terminan las clases e igual no me voy a perder. Todo mundo tiene mi número, todo mundo tiene, ¿qué se llama? Sabe dónde trabajo, algunos de ustedes sabe dónde vivo. Entonces, cualquier momento que necesiten algo, porque no sé si ya nos va a dar el tiempo justo con todo este tema del paro, de vernos otra vez, pues no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Para el examen sí quiero verlo, ¿ya? Pero entonces tengan en cuenta que mi propósito es que ustedes puedan leer y aprender. ¿Listo? Vamos. Vamos a ver que es el mismo, este es el diagnóstico de enfermería y esto quiero que se lo anoten por favor. Que esto para mí y para ustedes es pregunta de examen donde yo les voy a preguntar fórmula del diagnóstico NANDA y ustedes me van a colocar. La fórmula del diagnóstico NANDA es diagnóstico relacionado con factores relacionados evidenciados por características definitorias. ¿Listo? Ahora vamos a conocerlo al PES, que es lo más fácil para que ustedes se den cuenta. ¿Ya? El P significa la P, problema identificado, que es igual al diagnóstico que habíamos visto en la otra hojita. Relacionado con causa del problema, ¿ya? Esta E se llama etiología o causa, ¿ya? Entonces, causa del problema, ¿ya? Esta S son los signos y síntomas del problema. Es lo más fácil para que ustedes lo puedan ver aquí y aquí abajo está. Miren, problema, necesidad o complicación, que habíamos dicho que es el diagnóstico de enfermería, ¿ya? Es relacionado, dice, está relacionada a su causa de origen del problema y los signos y síntomas, obviamente, lo que uno evidencia. Está, creo que más claro que niño de kinder, ¿sí? Y ya lo conocemos, la hojita, cómo lo vamos a buscar en la hoja del diagnóstico NANDA. ¿Les parece? Sí, Lisa. Ya. Y aquí está el mismo ejemplo. ¿Ya? La causa y la evidencia. ¿Listo? Creo que se los he hecho más entendible, no podía ser. Ahora vamos a ver que tenemos 4 tipos de diagnóstico. Hemos acabado con lo que es el diagnóstico, con lo que es armar. Todavía falta lo que es la población, pero eso ya no va en ninguna parte del proceso. Entonces, existen 4 tipos de diagnóstico. Vamos a conocer el diagnóstico focalizado en el problema o diagnóstico real, ¿ya? Diagnóstico de riesgo que no tienen evidencia, que es el evidenciado por, diagnóstico de promoción de la salud y diagnóstico de síndrome, que estos dos diagnósticos de aquí poco se utilizan porque solamente se refieren a las enfermedades psicosomáticas o psiquiátricas de la persona. Entonces lo que nos vamos a conocer que sí hay 4 tipos de diagnósticos, pero nosotros utilizamos en la parte clínica diagnóstico real y diagnóstico de riesgo, ¿ya? ¿En qué es su diferencia del diagnóstico de real y el diagnóstico de riesgo? Que el diagnóstico real, si decimos real, es que tiene los signos y síntomas que está manifestando el paciente o que el paciente está pasando por ese diagnóstico. Y el de riesgo se refiere a lo que puede pasar con el paciente. Vamos a ver cada uno de estos, ¿ya? Entonces dice, déficit de volumen de líquido relacionado con ingesta insuficiente de líquido, evidenciado por sequedad en la mucosa, sequedad en la piel y oliuria. Esos son los síntomas, signos y síntomas que está presentando el paciente. Este es un diagnóstico de real, tiene signos y síntomas. El paciente tiene esos signos en el momento de la valoración. Y el diagnóstico de riesgo, obviamente, es cuando el paciente aún no tiene la complicación, el problema, pero tiene muchas posibilidades de tenerlo, como habíamos dicho el ejemplo de la leche, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener riesgo de estreñimiento relacionado con ingesta insuficiente de fibra, o en el caso de los adultos mayores que no se mueven, tendría que ser relacionado con falta de movilidad, porque ustedes saben que cuando uno camina más,
ayuda más al peristaltismo y así elimina más rápido lo que es las heces, ¿no es cierto? ¿Me entendieron ahí? En esos dos tipos de diagnóstico. Dicen que era la rayita IP. La EP. Ajá, ¿no ve que dice déficit de volumen de líquido relacionado con ingesta de líquido? ¿Qué era? Evidenciado, la evidencia. También si no le quieres colocar la evidencia, le puedes colocar la M de manifestado, cómo se manifiesta esa enfermedad que está teniendo el paciente o ese problema. Manifestado por sequedad de mucosa. Exactamente. ¿Qué está presentando? Sequedad de mucosa, ¿no ve? Los labios totalmente secos y pálidos, ¿no ve? Sequedad de la piel, toda la piel quebrajeada, ¿sí, no ve? Y oliguria, ¿qué es la oliguria? ¿Qué es la oliguria? ¿Ustedes quieren ver? Es la baja producción de orina. Exactamente, ¿ya? Es la falta de orina o la baja producción de orina. Obviamente, ¿por qué? Por el déficit. ¿Qué significa déficit? Carencia. Carencia, ¿no es cierto? Entonces, déficit de volumen de líquido. O sea que mi bebé, como lo tengo el ejemplo ahí, no entra, no ingiere, o él no le voy a dar que tome agua, ¿no ve? Va a tomar lechecita, pero como es un bebecito prematuro, entonces mi bebé no se está pudiendo alimentar bien, entonces va a tener otra vez un déficit de volumen de líquido. Ustedes saben que los bebés, como hemos visto en el balance hídrico, está a base de pura agua, ¿no ve? 90% hemos dicho, ¿no ve? Entonces va a tener mala ingesta de líquido o déficit, como dijo la compañera, ¿ya? Ingesta insuficiente de líquido, que va a ser el problema principal porque mi bebé no puede alimentarse solito, ¿ya? Y se va a manifestar o se va a evidenciar a través de una resequedad en la mucosa, sequedad en la piel y falta de orina. ¿Listo? ¿Me entendieron mejor? Sí, Licen. Ya. Más o menos. Yo sé que es a la primera y es muy difícil más este medio, pero ayúdenme leyendo, chicas. Ayúdenme leyendo, que ustedes mismos abran la mente y puedan ver cómo son las cosas y hurguen su librito, por favor. ¿Ya? Ahora, este es el diagnóstico real, que se llama diagnóstico focalizado en el problema. ¿Ya? Son los diagnósticos reales. El diagnóstico de riesgo, este es el que no tiene el evidenciado o el manifestado, como les decía, no tiene los signos y síntomas, en otras palabras. Entonces, como dice aquí la teoría, dice que no lo tiene la complicación, pero tiene muchas probabilidades, ¿no ves? Entonces va a ser riesgo de estreñimiento relacionado con ingesta insuficiente de fibra. Mi paciente solamente come hamburguesas de los hot, come otra cosa. Entonces, como no come fibra, va a tener riesgo de que haya estreñimiento con el tiempo, ¿no es cierto? O también puede tener déficit de volumen, ¿ya? Relacionado, riesgo de estreñimiento, teniendo un déficit de ingesta de líquidos también, ¿no es cierto? Se va a estreñir, ¿no ves? ¿Entendieron? Sí. Avancemos. Les he nombrado 4 diagnósticos, ¿no es cierto? Tienen la diapositiva, si ustedes quieren se hacen un copie abajito para poder estudiar mejor a través de lo que estamos hablando, ¿ya? Dicen de esos ¿Sí? 4 tipos, solamente esos 2 son los que se utilizan, ¿no ve? Porque usted dijo que los otros 2 no se utilizan mucho. No se utilizan mucho en la parte clínica, pero sí se utiliza en la parte, como les digo, la parte psicomotriz, psicológica o todo lo que sean problemas psíquicos de la persona, psicológicos, ¿ya? Como vamos a ver ahorita, tenemos la promoción de diagnóstico de la salud y este diagnóstico está relacionado, dice, es cuando el paciente está en riesgo o tiene alguna necesidad, por lo que el paciente se muestra dispuesto a cooperar a mejorar su salud, ¿ya? Esto sería enfermedades
como les digo, solamente psicológicas, ¿ya? O enfermedades mentales, ¿ya? Y en el diagnóstico vamos a ver disposición para mejorar la gestión de salud, ¿ya? Relacionado con el apoyo familiar, ya él necesitaba, esa era la causa, porque hemos dicho que el apoyo el relacionado con es la causa, ¿no ves? Entonces, aquí al pacientito le faltaba el apoyo familiar para ir a esta disposición para mejorar su salud. Y los signos y síntomas que el paciente nos va a referir va a ser expresar el deseo de mejorar su manejo de su enfermedad. ¿Ya? Entonces, como lo ven, no tiene nada relacionado con el sistema físico, ¿no ven? Es mayormente mental. ¿Ya? Entonces, de estos diagnósticos poco y nada se hace, no se utiliza en la parte clínica, como les vuelvo a decir. Y diagnóstico de síndrome, ¿ya? No, en realidad no hay un diagnóstico que se pueda dar, no se conoce casi nada de este diagnóstico de síndrome, ¿ya? Imagino que si sigue así, como se actualiza, va a desaparecer con el tiempo, pero hasta ahorita sigue vigente, ¿ya? Es cuando se describe las situaciones correctas y complejas, engloban un conjunto de diagnósticos que éstas trabajan juntas. Ejemplo, dice, promoción de la salud y diagnóstico de riesgo. Y son los síndromes como por decir, síndrome de trauma post violaciones. O sea, son diagnósticos que podemos utilizar netamente para ayudar de una manera psicológica a las personas, ¿ya? En todo lo que hay en las teorías no hay mucho informe de estos diagnósticos, entonces me imagino que con el tiempo, al no usarse, se van a ir desapareciendo, pero hasta ahorita siguen vigentes todavía para conocer que son enfermedades solamente psicológicas y que ninguno se utilizan en lo que es el ámbito hospitalario, porque aquí nosotros lo podemos definir directamente con el diagnóstico real o el diagnóstico de riesgo. ¿Ya? ¿Está bien? Pero ustedes sepan que en la pregunta de examen va a tener, mencione los 4 tipos de diagnóstico, entonces ustedes colocan diagnóstico focalizado en el problema y entre paréntesis pueden colocar diagnóstico real, ¿ya? O que ustedes coloquen diagnóstico real, para mí es correcto. Diagnóstico de riesgo, diagnóstico de promoción de la salud y diagnóstico de síndrome. ¿Ya? Ya, y Lisa. más abajo en la hoja van a ver ustedes que ahí está la población en riesgo, quiénes son, por qué, digamos, ha podido esa persona tener el problema. Por decir, aquí en mi bebé tengo abandono del bebé, antecedentes de experiencias inseguras de comer o alimentarse, sería otro, digamos. Perdón, se pasó. ¿Ya? Y según eso vamos a ver quiénes podrían estar en riesgo, que tampoco en ninguna parte del diagnóstico se coloca, ¿ya? Y los problemas asociados, cualquier enfermedad que pueda seguir prolongándose, ¿ya? Dice, son los diagnósticos médicos, lesiones, dispositivos médicos, procedimientos o agentes farmacológicos que ayudan a determinar el factor relacionado con el relacionado con, ¿ya? Estas son las condiciones asociadas, ¿ya? Lo que puede provocar, ¿ya? Por eso dice factor que pueden ayudar al relacionado con. También en esta condición asociada podemos sacar, pero lo que pasa es que aquí en la condición médica va el diagnóstico médico. Entonces los diagnósticos médicos no podemos nosotros colocar, como les dije, en el diagnóstico de enfermería las palabras o un diagnóstico médico, ¿ya? Entonces aquí nos pueden ayudar a definir qué sería esos problemas asociados, pero no se puede colocar en el diagnóstico de enfermería, pero nos sirve como referencia, ¿parece? Para determinar lo que es relacionado con. ¿Listo? Todo eso debemos aprenderlo, Lisa, igual, como de memoria. No de memoria. Esto es imposible, hija, que ustedes se puedan aprender de memoria, ¿ya? Pero quiero que aprendan a manejar ese NANDA, que yo sé que les va a hacer muchísima falta hasta que ustedes terminen su carrera y también después. Yo cuando en los tiempos que yo hice los procesos de atención de enfermería,
Yo decía, ¿y para qué me hacen hacer si yo nunca ocupo nada de esto? Porque en el hospital ustedes han visto que nada de esto se lleva como la pregunta de antes, ¿no ves? Que me hicieron. Nunca yo veía para qué tanto escribía todas las noches y madrugaba y seguía escribiendo todas las noches y yo nunca veía que esto se plasmaba en el hospital. Pero cuando fui a la emergencia, y era mi primer trabajo en la caja petrolera, entonces ahí aprendí que yo a través de este NANDA identifiqué los signos y síntomas de mi paciente y las intervenciones que yo tenía que hacer. Ahí entendí para qué me servía el famosísimo proceso de atención de enfermería, porque antes yo, al igual que ustedes, me volvía loca con el tema y no sabía para qué, si tanto que me hacían escribir, como le digo, y nunca lo vi que manejaban un NANDA en ninguna institución. Pero sirve para identificar el problema y para saber qué cosas uno le va a hacer, qué cuidados tiene que tener con ese paciente a través de los signos y síntomas que él presenta. ¿Ya? Listo, Lisa. Ya. Vamos avanzando. Ahora, aquí ya vamos a tener un diagnóstico completo, como les he dicho y como tenemos que hacer. Recién nacido prematuro, que era el diagnóstico médico, ¿no ven? ¿Ya? Eso era para que nos dé imagen. Dice, recién nacido prematuro, dominio 2, nutrición, clase 5, hidratación, código 0027, déficit de volumen de líquidos, que es el código. Entonces vamos a colocar otra vez aquí. Déficit de volumen de líquidos relacionado con masa muscular ineficiente, o sea, es muy pequeño en otras palabras, ya es la causa, ¿no ve? Que es muy pequeño, ¿ya? Evidenciado por disminución de diuresis, sequedad en membranas y mucosas, sequedad de piel, pérdida de peso súbito y ojos hundidos. Todo eso va a tener mi pequeño porque es muy chiquitito y no puede alimentarse bien. Así, esto es un diagnóstico ya completo. ¿Listo? Así tienen que hacer un diagnóstico, ¿ya? Yo les voy a colocar como ejemplo, les estoy diciendo más o menos cómo va a ser el examen, ¿ya? Les voy a colocar un caso clínico y le voy a sacar, haga un diagnóstico, ¿ya? ¿Qué les voy a dar ese día? Voy a ver cuánto van a ser las hojitas porque es el final, ¿no es cierto? Es el examen final. Vamos a ver para hacérselo la taxonomía, para que ustedes de ahí tengan la taxonomía, ¿ya? Para que ustedes puedan identificar. Y obviamente llevan su libro Nanda Nick Knock, porque sí pueden usar celulares, pero yo sé que ustedes son muy copiones, entonces llevan sus celulares y van a estar queriendo hacer chanchulla y después ni con chanchulla pueden, ¿no ves? Entonces más fácil es que lean. ¿Listo? Ya. Hasta con copia nos sacamos mal. Eso es lo que me sorprende. Lo peor que me copian mal, todo mal me copian. Es lo más triste. Listo. ¿Qué les voy a aclarar dentro de este diagnóstico de enfermería NANDA, dentro del libro NANDA? Que si bien el NANDA, como ustedes lo están viendo, que hay edición más edición más edición, ¿ya? Entonces hay algunos diagnósticos que no tienen las características definitorias, obviamente, o los factores de riesgo, las causas que hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces nosotros mismos tenemos que colocar esto a través de los signos y síntomas que nosotros veamos o el problema que el paciente nos esté refiriendo, ¿ya? Hay muchas hojitas que ustedes van a ver que no tienen la completa. A ver, fíjense, ojeen un poquito su libro los que tienen. Hay varios que como sigue esto actualizándose, entonces esto va a seguir así, ¿ya? Entonces en muchas de ustedes no van a pillar signos y síntomas o la causa. Entonces eso quiere decir que ustedes tienen que hacer las cosas desde un comienzo, porque no solamente se hace con libro, también se hace así nomás. ¿Ya? No sé dónde están. No sé si están asustados, están mirando su novela, no sé. ¿Listo? ¿Entendido, chicos? Sí, Lisa. Da miedo esto. No, ay, ¿tú cómo estás, Marielita? Te escuché.
No da miedo, solamente que es un poquito tal vez de tenerle paciencia y saber identificar así hoja por hoja, hoja por hoja, cada parte de esa hoja. Y les digo que desde ahí ustedes van a estar más preparadas que cualquiera de la que está en su universidad ahorita. ¿Ya? Pero yo necesito para eso mucho de su parte. Si ustedes no colocan de su parte, no lo leen el tema que está como para niños de kinder, y obviamente no abren su mente para poder imaginar y aprender y encajar las cosas, no. La mente tiene que jugar aquí, tiene que tener ganas de aprender. ¿Ya? Vamos a ver, hemos terminado con el Nanda. Hemos terminado con la hojita del Nanda. ¿Ya? Ahora nos vamos a adentrar a lo que es el NIC y el NOC. ¿Ya? Vamos a ver que el NIC que tenemos aquí desarrolla el plan de cuidado, se emplea las clasificaciones que son el NOC o los objetivos que tenemos, ¿ya? Criterios y resultados del NIC y las intervenciones de enfermería, ¿ya? En realidad el NIC, el primer año ha sido en 1987, la primera edición, ¿ya? Actualmente hay más de 565 intervenciones de enfermería para todas las patologías. Y el NOC, donde están las clasificaciones de resultados y los objetivos del NOC. Entonces aquí hay más de 540 objetivos actualmente, ¿ya? Y este salió en el 1991. Como ustedes deben tener algunos libros, ya están actualizados hasta el 2023, ¿no? Pero el NOC ya ahorita se ha modificado muchísimas cosas. Ahorita vamos a ver qué cosas se han modificado. Ahorita está esta todavía, pero seguramente en esta última edición ya no van a salir. ¿Ya? Igual el NOC, que es lo primero que vamos a llevar, tiene la famosísima taxonomía del NOC. No sé igual en qué página está. Que la taxonomía está compuesto por 7 dominios. ¿El NANDA cuántos dominios tiene? 13. 13, ¿no es cierto? ¿Y cuántos son los patrones de Gordon? 11. 11. 11. Ya. Y el NIC y el NOC, ambos, tienen 7 dominios, ¿ya? Y como lo ven ustedes aquí, van a buscar la misma hojita, también tienen que irse a la misma hojita. Ya saben que los dominios son un conjunto de grandes informaciones, ¿no ves? Ya. Entonces, aquí dice dominio 1, dominio 2, dominio 3, dominio 4, dominio 5, 6 y 7, ¿ya? Dentro de estos dominios está también salud funcional, salud fisiológica, salud psicosocial, comportamiento de conducta de salud, salud perceptiva, salud familiar, salud comunitaria. Y dentro de esto están las clases. Pero a diferencia del NANDA, el NANDA decía clase 1, clase 2, clase 3, ¿no es cierto? A diferencia del NANDA, este viene por abecedario. Clase A, clase B, clase C, clase D. Este por decir, mira, tiene hasta la J. Este tiene, así, cada uno tiene diferentes clases. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Después de sacar mi diagnóstico, que ya lo tengo, mi diagnóstico, hago lo mismo con lo que es la taxonomía NOC, ¿ya? Entonces me vengo a identificar dónde estaba mi problema de mi paciente para lograr su objetivo, ¿ya? Por decir, vamos a ver que es un pacientito que está con sonda Foley. ¿Dónde lo voy a colocar? Niños. Dominio 2. Salud fisiológica, clase D, eliminación. Muy bien, clase B, eliminación. Y si tuviera ¿qué se llama? Un pacientito que tenga, un pacientito que sea testigo de Jehová, que no acepte la transfusión de sangre, ¿dónde lo coloco? Sería en el dominio 4, creencias sobre la salud, B. Clase B.
Así quiero que Clase me B. entiendan. Clase B, ¿ya? Entonces, al igual que lo otro es un poquito más detalloso y tenemos que saber términos más a fondo con lo que es las palabras más que todo, ¿no ves? Estamos acostumbrados a tener una habla común y corriente. Entonces aquí tenemos un lenguaje más estandarizado con cada uno de estos libros. Entonces eso es lo que buscan con nosotros, hacernos aprender a hablar el lenguaje enfermero, que es esto. Seguramente han escuchado, ¿no ves? Queremos que el lenguaje enfermero sea aplicable en los hospitales, dicen, ¿no ves? Este es el lenguaje enfermero. Es un poquito, obviamente, totalmente decoroso. No es malo, es buenísimo, pero a nosotros nos cuesta. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la habla verbal común. ¿Ya? ¿Me entienden? Sí, A sí, ver, Lisa. otra, si tendríamos un pacientito irritable, llorón, inquieto, una paciente así, ¿a qué dominio lo podríamos asemejar? Mi hija está aquí a mi lado y dice, yo, me dice. Un dominio 3, salud psicosocial, sería la C o la D. Dominio 3, ¿dónde está dominio 3? Dominio 3, salud psicosocial, ¿ya? ¿Con qué etiqueta? ¿Con qué clase? Puede Clase ser C, Lisa. la C o la D. Sí, puede ser la C o la D, Es la C. de acuerdo a lo que nosotros valoremos en realidad, qué es lo que tiene, ¿no es cierto? ¿Ya? Así, Sí. así tal cual va también. Y ahorita nos vamos a englobar así como en la página. ¿Quién tiene una página para que lo pueda pasar por favor al grupo? Para que lo puedan ver también los compañeros. Una fotito ahí al grupo de lo que es de cualquier página del NOC, de cualquiera, igual nos va a servir porque lo que necesitamos es conocer, ¿no ves? Entonces aquí, como lo ven, va a estar el nombre y el código. ¿Ya? Aquí está el nombre y aquí a la derecha, como lo ven ustedes, está el código. ¿Ya? La definición, ya les he dicho que la definición es lo que nos va a asemejar si corresponde o no corresponde a lo que nosotros estamos buscando. ¿Ya? La puntuación diana, que es esto lo que ya ahorita me han comentado, no lo tengo el último libro, me han comentado que ya no viene en este último libro. ¿Ya? Aparentemente no era de mucha ayuda porque al fin y al cabo cuando no se lograba alcanzar esta puntuación diana, que ahorita les voy a explicar algo, igual no se hacía nada, digamos, se buscaba otro diagnóstico, ya, entonces no nos ayudaba mucho la puntuación diana, ya era solamente como para dar una referencia si el objetivo o si hubiéramos trazado buenos objetivos, ya, pero no ayudaba mucho, ya. Entonces, ¿qué es lo que se saca en realidad de este no? Se saca el nombre y el código, ya la definición que lo tenemos que saber, la puntuación diana que tenía esta escala, que era desviación del rango normal, que era lo excelente, ya la escala tendría que ser grave, sustancial, moderada, leve y sin desviación, ya la máxima, el máximo puntaje era de 5, ya a partir de 3 era un buen puntaje. A partir de 3 para abajo era malo. Entonces, según esto, nosotros podíamos ver si relacionábamos o no con nuestro paciente, pero como les digo, nunca se aplicó ni nunca se pudo lograr aplicar. ¿Por qué? Porque era una escala que en realidad no nos ayudaba mucho, lo que nos ayudaba más eran las intervenciones, ¿ya? Y bueno, pues a través de eso ya dice que se está retirando de esta última edición que hay. Pero es bueno que ustedes lo conozcan, que había la escala diana, que va grave, sustancial, moderada, leve y sin desviación. ¿Ya? Cuando sacaba 1, por decir el paciente, cuando lo colocábamos aquí y sacaba 1, entonces era grave. Y el máximo sin desviación, que era lo mejor, que era lo más excelente que podía obtener nuestro paciente según el diagnóstico que habíamos sacado. ¿Ya? Entonces, estos son en realidad los objetivos, ¿ya? Indicadores u objetivos específicos en sus respectivos códigos, ¿ya? Aquí dice ingestión de grasa, estos son, digamos, los objetivos: albumina sérida, hemoglobina,
Estos son algunos objetivos que muestra la página, ¿ya? Y la clase de dominio. Aquí dominio, año, clase en que se introdujo al NOC y las últimas revisiones y la bibliografía. Como lo ven ustedes, no tiene mucho aporte, mucha ayuda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en realidad solamente nos dice algunos nombres y no nos dice más nada. No nos identifica realmente alguna necesidad del paciente, ¿ya? Si son indicadores u objetivos, solamente es para colocarle como una base de la necesidad del paciente, nada más, ¿ya? Pasaron la hojita, ¿alguien tiene, no? Ya lo enviaron, dice. Ah, ya. Ahí está, miren, por decir, este es desarrollo del adulto joven, que sería su nombre, ¿no es cierto?, del diagnóstico. Ahí al ladito está su código, la puntuación, si se debe mantener o aumentar a. Dice definición, dice progresión cognitiva, psicosocial y moral de los de 18 a 39 años, que sería para digamos, ver cómo está desarrollando, digamos, ese joven en su etapa del adulto joven, ¿no ves? ¿Ya? Y aquí podemos colocarle como nuestra etiqueta, ¿ya? Aquí va a tener, por decir, práctica de sexo seguro. Se le pregunta, digamos, ¿no?, si el paciente maneja lo que es cuidados en sus relaciones sexuales, todo eso, ¿no? Mantiene relaciones familiares con prójimos, todo eso solamente son como les digo, como unos indicadores que nos pueden ayudar si está en riesgo de que tuviera algún problema el paciente, ¿ya? O que fuera a tener algún riesgo más adelante, ¿ya? Entonces, allá vamos a colocar que está dentro del dominio de salud funcional, ¿ya? Clase de crecimiento en desarrollo, que sería la clase B, ¿ya? Entonces solamente eso necesitamos saber del NOC. Aquí abajito está, de acuerdo a lo que vamos a identificar. Abajo, en la última parte de aquí, donde dice clase dominio aquí, vamos a tener dominio salud funcional, que sería el 1, dominio 1 salud funcional, clase crecimiento y desarrollo, que sería la clase B, ¿ya? ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a buscar esa clase de crecimiento y desarrollo? Nos vamos a ir, ¿ya? Más adelante, otra página más adelante, a ver, busquen de su librito, donde van a encontrarlo. ¿Cómo lo van a encontrar este desarrollo en adulto? Porque no tienen, como les digo, no tiene identificado más nada, ¿no ve? Entonces lo van a buscar por orden alfabético, ¿ya? Aquí está su taxonomía de ustedes, ¿ya? Y van a buscarlo por orden alfabético, ¿ya? Van a buscar primero la A, después la B. En los dominios de Nanda iba por dominio, ¿no ve? Iba uno por uno los dominios, dominio 1, dominio 2, dominio 3, ¿no es cierto? Pero aquí está por abecedario. Entonces, si ustedes clasifican, digamos, el dominio 2 en la clase C, entonces se van a buscar en el abecedario hasta la letra C, ¿ya? ¿Están viendo eso en su librito? ¿Los que están con el libro? Sí, dicen. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a sacar? ¿Qué necesitamos solamente? Colocamos otra vez no donde diga planificación, ¿no es cierto? Ahí va a entrar. Colocamos ahí nuestro prematuro de 26 semanas, que aquí nos está mostrando la edad del prematuro. Dominio 2, nutrición, que sería esto, lo que corresponde, ¿no ve?, al diagnóstico que habíamos visto antes. Clase 1, ingestión, esto sigue siendo del NANDA, dice. Código 00, respuesta ineficaz de succión y deglución del lactante. Y aquí tenemos respuesta ineficaz de succión y deglución del lactante relacionado con déficit reflejo de succión evidenciado por atragantamiento y succión ineficaz. Esto es el NANDA, ¿lo ves? Y
Seguido a eso, aquí le vamos a colocar para el NOC, le vamos a colocar directamente dominio, colocan el NOC e intercambian esto, ¿ya? Colocan el NOC aquí y le colocan dominio, no sé, dominio 2, 3, según lo que corresponda, clase A, B, C, D y el código y lo que les diga el código y nada más. No se hace más con el NOC. ¿Listo? Sí, dice. Sí, Lisa. Ya. Aquí está el ejemplo grande, que es lo que tienen que manifestarse. Aquí se divide este NOC para cuando solamente se van a manejar con el NOC, excluyendo ya esto lo que es escala de medición y la diana, porque como les digo, ya no se está manejando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Ya? Tienen su diagnóstico de prematuro extremo, ¿ya? La clasificación del NOC encontramos, vamos, esto es netamente del NANDA, ¿no ve? Por eso dice diagnóstico de enfermería. Clasificación de los codificados. Entonces va a estar, miren, el dominio 3, salud fisiológica, clase de digestión y nutrición, código tanto, código 1000, y en el código 1000 colocan establecimiento de la lactancia materna, que eso es los indicadores que han visto en fila. ¿Han visto los indicadores en fila? Esto de aquí, esto, ¿no ven? Colocan uno de estos y aquí está el código, ¿lo ven? De acuerdo a lo que el paciente refiere. Aquí. Y nada más, eso sería su NOC, porque como les digo, la escala de medición ya no se está tomando. Se coloca aquí su escala de medición y ustedes colocan si quieren mantenerlo de inadecuado a digamos, ligeramente adecuado, o de moderado a adecuado completamente, o de adecuado completamente a adecuado. ¿Ya? Entonces esto es lo que nos ayudaba, digamos, pero como les digo, no nos ayuda a decirlo, ¿no? Sino que las intervenciones son las que nos ayudan para la mejoría del paciente. Creo que por eso es lo que se está sacando, porque no se colocaba en práctica, porque era absurdo, pues, ¿no? Que lo midamos ahí y no hagamos las intervenciones ahí, ¿ya? Entonces, colocan dominio, clase, código y aquí colocan los indicadores con sus códigos que corresponda según a lo que tenga tu paciente y más nada, ¿ya? ¿Listo? Eso igual va a entrar para el examen. Casi del no, casi no, porque para mí el no ayuda mucho. Siendo sinceras, para mí el no me sirve para que ustedes identifiquen, como les digo, identifiquen dónde está el código y cómo tienen que buscar, que ya les he dicho que es a través del abecedario y no como en nada venía por número, ¿ya? Y la taxonomía NIC es igual que la del NIC, pero el NIC sí me interesa, porque ustedes de aquí sacan las intervenciones o los procedimientos de enfermería. De la misma manera tiene 7 campos, que eso se divide en campos, como lo ven ustedes, ¿ya? Entonces, campo 1, fisiológico básico. Clase, igual que el NOC, va por abecedario. A, B, C, D, E, va así, ¿ya? Entonces, clase, por decir el campo 2, mira, F, G, H, I, J, K y así va, todo, ¿ya? Entonces, esa sería la clase, sería su etiqueta, ¿ya? Entonces, colocan campo 3, clase O, terapia conductal. Clase P, terapia conductiva. Entonces ustedes al igual se van a buscar aquí, eso es la alimentación por sonda que teníamos de nuestro recién nacido, que dice está compuesta por 7 dominios en total y se trabaja por orden alfabético, ¿ya? Entonces aquí está el nombre del diagnóstico, allá está su código, como lo ven ustedes, su definición, que es para ayudarles a saber, y las actividades que aquí van a estar, todo lo que ustedes van a saber con su pacientito. El NIC es facilísimo de manejar, ¿ya? Porque ustedes identifican dónde está, en qué está su taxonomía, en qué problema tiene su paciente, clasifican y se van por abecedario, lo buscan su abecedario
Y ahí están todas sus actividades que son en realidad es que eso es lo que tienen que hacer ustedes para mejorar a su paciente. ¿Ya? Entonces aquí, otra vez vuelvo a recalcar, está más completo aquí ya. Estas son las intervenciones del NIC, ¿ya? Vuelve a mostrarnos el diagnóstico enfermero que tenemos y las intervenciones. Aquí, etiqueta, dominio 1, fisiológico básico, clase apoyo nutricional, código 00 alimentación, que esto va a ser el NOC, ¿no es cierto? Y las definiciones están aquí, que va a ser el aporte a través de una sonda gastrointestinal, como la definición de lo que es el NIC, que ahí está en su definición del libro. Y aquí están todos los procedimientos que nosotros vamos a realizar de acuerdo a su código. El 150 dice alimentación, identificar la dieta prescrita, crear un ambiente placentero durante la alimentación. El 156 dice alimentación por sonda enteral, insertar la sonda nasogástrica de acuerdo al protocolo en el centro, fijar el aparato con esparadrapos, todo tal cual ustedes tienen que hacer sus intervenciones o sus procedimientos. ¿Ya? El más complicado aquí es el NANDA. Después el NOC, como les he dicho, partecita nos sirve del NOC. Y el NIC, pues es lo más fácil, son las intervenciones que nosotros vamos a realizar. ¿Ya? Ya, Licen. Aquí está la ejecución del PAE, que es la etapa, como les dije, del NIC, donde realizamos todas las intervenciones de enfermería según la necesidad de nuestro paciente, ¿ya? Realizar las intervenciones para prevenir, resolver y controlar los problemas que habíamos dicho de la enfermedad de base del paciente. La fase de ejecución comienza después de haberse desarrollado el plan de cuidado. Obviamente elaboramos nuestro plan de cuidado y hacemos la ejecución, ¿no ves? Y está enfocado en el inicio de aquellas intervenciones de enfermería que ayudan al cliente a conseguir los objetivos deseados, como es la mejoría de la salud, ¿cierto? Tenemos en la parte de la ejecución 3 etapas también, que es la preparación, las intervenciones, y aquí nos muestra lo que es la documentación, que son las notas de enfermería. Dentro de la preparación está toda la recopilación de datos, la valoración, todo esto lo que nosotros tenemos que hacer para saber lo que necesita nuestro paciente. Obviamente aquí entra lo que es la preparación del PAE, ¿ya? Del diagnóstico, perdón. Y en la intervención ya es tomar acción en las actividades que nuestro paciente requiera. Colocar oxígeno, colocar vía, colocar sonda, lavado bucal, shampoo en cama, vendaje, todo lo que son procedimientos entran en las intervenciones. Y la documentación, lo que no se escribe, usted no lo hizo, ¿no es cierto? Entonces, hasta la documentación es parte de la ejecución. Están las 3 etapas. Y por último está la evaluación. Y la evaluación es la determinación sistemática de las intervenciones que permiten corroborar los resultados planteados a través de la solución del problema del paciente. Ahí vamos a valorar paciente, mejora, digamos, ¿no? Su saturación de oxígeno a través de la colocación de mascarilla, mejora lo que es su hemograma a través de la transfusión del paquete globular, mejora la temperatura o la hipertermia a través de la administración de metamizol más medios físicos, de acuerdo a lo que nosotros estemos viendo a nuestro paciente. Y si no mejora, pues paciente con evolución descendente, se dice, no veo, decadente, que el paciente continúe en mal estado general, donde pasa seguramente a otro servicio. ¿No ve? Y aquí les voy a mostrar el ejemplo de cómo van a hacer un proceso de enfermería completo, ¿ya? Aquí van a tener los datos del paciente. Según este orden, yo les voy a pasar un Word para que ustedes tengan y para que ustedes estén de rellenar nomás ahí, ¿ya? Datos generales del paciente. Siempre se coloca, ¿qué se llama? Iniciales. Nunca un proceso de atención de enfermería va con el nombre de la paciente, ¿ya? Nunca. En este caso tenemos la paciente, nombre y apellido EOA,
de sexo femenino, soltera, en la sala de ginecobstetricia, en la cama 12, ella es de Santa Cruz, su ocupación es cocinera, su religión es católica, su fecha de admisión donde ingresa al hospital, el diagnóstico médico de ingreso, el diagnóstico médico actual, ¿ya? La intervención quirúrgica si se realizó y si no se realizó se coloca ninguna. El motivo de consulta, ¿qué es lo que refiere? Esto se saca normalmente de la historia clínica, ¿ya? Ahí en la nota del médico, ahí dice motivo de consulta, entonces usted coloca qué es lo que el médico dice, por qué su paciente está siendo atendido. El perfil del paciente. Aquí, en el perfil del paciente, el paciente se encuentra en su unidad, en posición, ¿cómo lo encuentra usted a su paciente cuando usted lo está valorando? La primera vez o cuando lo está recibiendo. Aquí si digamos ingresa ese paciente, ingresa con dolor de abdomen agudo, en, no sé, en fosa ilíaca derecha, en hipocondrio, mesogástrico, o sea, de acuerdo a lo que ustedes valoren, ¿ya? Y aquí la descripción clínica del diagnóstico, ¿qué es la preeclampsia? Porque ese era su diagnóstico definitivo, ¿no es cierto? ¿Qué es la preeclampsia? ¿Qué es hipertensión arterial? Entonces hacen un pequeño resumen de toda la enfermedad. Su fisiopatología, sus factores de riesgo, su diagnóstico y cómo se diagnostica, ¿ya? El tratamiento siempre se coloca el tratamiento de ingreso y el tratamiento del día actual, ¿ya? Las complicaciones que pueda tener, las complicaciones fetales en este caso, los cuidados de enfermería que se tienen que tener, control de presión arterial, todo esto. El plan médico, como les decía, las indicaciones actuales y las indicaciones, las de ingreso y las actuales, ¿ya? Y los laboratorios se colocan los más relevantes por lo menos, ¿ya? Donde tenga alguna deficiencia, ¿ya? De todos los laboratorios que se le han hecho de ingreso, hay de referencia de los de egreso. El examen físico, ustedes tienen que hacerlo. Paciente si está lúcida, consciente, orientada, todo eso. La cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades inferiores, superiores, los genitales, ¿ya? Y aquí la valoración por patrones, ¿ya? Se coloca así. Y aquí está. Dominio 1, promoción de la salud. En este caso es por patrones, ya les digo, ¿no? Paciente manifiesta, ¿qué es lo que dice el paciente? Paciente manifiesta tener conocimiento acerca de su estado de salud. Claro, era una cesárea, ¿no? En realidad, refiere no tener hábitos de consumo de ninguna sustancia, ni suele realizar ejercicio. Indica que toma sulfato ferroso durante su embarazo y sigue las indicaciones médicas. Indica que cumplió todos sus controles prenatales, así como también la paciente indica que realizó un examen de mama, al igual que no se realizó el examen de Papa Nicolau hace más de un año. ¿Ya? Todo lo que ella refiera. ¿Ya? Ustedes ya saben qué es lo que su paciente tiene que valorarse en promoción de la salud, ¿no es cierto? Entonces aquí, diagnóstico real, para que ustedes puedan identificar. Diagnóstico real es promoción de la salud, clase toma de conciencia, código tanto, diagnóstico aprobado, mantenimiento ineficaz de la salud, que va a ser su nombre de su diagnóstico, ¿no es cierto? Relacionado con recursos insuficientes manifestados por conocimiento insuficiente sobre las prácticas básicas de salud, ¿ya? ¿Por qué? Porque seguramente ella manifestó que no tenía dinero para hacerse el Papa Nicolau y eso, no sabiendo que era gratis la atención en los centros de salud. Por eso dice conocimiento ineficaz, insuficiente sobre las prácticas básicas de salud. Y apoyo social insuficiente, ¿ya? El NOC va a tener, como les dije, dominio 4 y conducta de salud, clase Q, conducta de salud, ¿ya? Código tanto, se coloca el nombre del código y los indicadores. Sigue una dieta sana, obtiene controles regulares y utiliza métodos eficaces para el control de peso. Eso según lo que nosotros podamos valorar a nuestro paciente, si estaba gordita, si estaba flaquita,
cómo se comportaba, obviamente. Y las intervenciones del NIC, campo 4, seguridad, clase B, control de riesgo, código 6522, exploración mamaria, ¿ya? Entonces, aquí está. Evaluar los posibles factores de riesgo, explicar los pasos de procedimiento. Sería una sección educativa en este caso, para ayudar a que la paciente sepa la importancia de lo que es el Papa Nicolau, así como también el examen de mama regular. ¿Ya? ¿Están entendiendo? Sí, Licen. ¿Están asustados? Sí. Sí, Licen. ¿Por qué? Sí. Sí, Licen. ¿Por qué? ¿Por qué se han asustado? Es un tema muy largo, Liz. Tanto código, dominio, clase, número. Ajá. Solamente ustedes saben que necesitan ver esas hojas. Y les prometo que si ustedes ven esas hojas y dicen, ah, esto está aquí, esto va aquí, y lo miran su tema, acuérdense que van a dar un buen examen. Pero si ustedes lo miran una hora antes, les prometo que no van a saber ni cómo dije que se buscaban las cosas. ¿Ya? Así está valorado cada patrón. Patrón 2 está con su ejemplo ahí. Paciente actualmente está con un peso de 110 kilos. Dijimos que valorábamos el índice de masa corporal, ¿sí o no? En el patrón 2. Ahí está, manifiesta tolerancia a los alimentos, se observan mucosas orales hidratadas, porque dijimos que veíamos labios, placas dentales, todo eso, ¿se acuerdan? Actualmente paciente está con dieta hiposódica. ¿Qué es la dieta hiposódica, chicos? No sé dónde están. Tengo una cancha grande aquí al frente de mi casa. Soy capaz de traerlos a toditos a sentarse aquí. Tenerlos a puro. Tengo un familiar que es de Perú, que vive aquí con nosotros, y a ella le gusta hacer, ay, no sé, una comida de Perú que no, hasta ahorita no he comido. ¿Se llama eso de pescado? Eso que cocen el pescado con limón. Ceviche. Eso, por decir, a ellos les gusta comer, a mí no, yo nunca como así que a ustedes cuando vengan aquí los voy a castigar en todo el sol, les voy a dar esa comida. Ah, yo feliz. A mí me gusta, Liz. Liz, igual. De vaca les voy a dar. Qué rica se comía, Licen. Ay, no sé, no me gusta lo crudo a mí. Bueno, pero así tienen que ustedes ir valorando cada uno. Se nombra el patrón, se nombra si está afectado, obviamente. Se dice lo que el paciente refiere o lo que usted está viendo el paciente cuando el paciente esté inconsciente, digamos. A ver, entonces usted saca. Puede haber patrones que no estén afectados, ya les indiqué el otro día, ¿se acuerdan? Y se hace lo mismo. Diagnóstico, el objetivo y las intervenciones y las actividades. Aquí está este otro también. Ahí está. Siempre usted diga si es un patrón real o es un patrón de riesgo. Perdón, si es un diagnóstico real o es un diagnóstico de riesgo. ¿Ya? Paciente, a la valoración, la paciente manifiesta tener dificultad para la actividad, no poder moverse de la cama con facilidad debido al dolor de la herida quirúrgica y deambula con ayuda, se siente fatigada. Tal cual, conforme ustedes lo vean a su paciente. Por eso, todo depende, colegas, de lo que va a ser la valoración y su examen físico. Ustedes no hacen una buena valoración, olvídense que van a poder hacer un proceso de enfermería bonito. Aquí está también. Todos los diagnósticos les he colocado un pequeño ejemplo para que ustedes puedan ver. Aquí está por decir percepción y condición. Paciente no muestra deterioro de respuesta sensorial y motora, ni deterioro del pensamiento y memoria y razonamiento. Es comunicativa, responde a las preguntas, no se encuentra con evidencia de deterioros ni alucinaciones, está orientada en tiempo, espacio y persona, refiere tener problemas con confusión por falta de
entendimiento sobre su patología porque los médicos le explicaron brevemente. Le preocupa de que de alguna manera pudo afectar a su bebé y consecuencias para ella. Expresa los deseos que le informen detalladamente cómo afrontar. ¿Ya? Entonces, cada uno paciente en funcionamiento con los 5 sentidos, con sensibilidad al frío, al calor, con escala de Glasgow 14-15, estado de alerta y sin dificultad para comunicarse, con buena comunicación. ¿Ya? Entonces, aquí puede estar o no afectado el patrón. ¿Ya? Si no ven un problema grande, entonces no está afectado. Patrón no afectado. Pero sí se nombra el patrón. Se nombra el patrón y qué es lo que qué es lo que manifiesta la paciente y por qué no está afectado. ¿Ya? Ahí está. Otro patrón. Y aquí está este que cuando está afectado automáticamente ustedes hacen su diagnóstico de enfermería y con sus intervenciones para saber qué le van a hacer a su paciente, ¿no ves? Aquí está este. Ahí está. Y hay patrones que no tienen su diagnóstico de enfermería porque no todos están afectados. ¿Listo? Wow, acabamos 84 diapositivas. No, muy Sí, bien. y eso que lo hemos dividido en 2 clases, ¿no ves? La del sábado y la de ahora. ¿Ya? ¿Y alguna Yo que tenemos? sinceramente, yo quisiera que ustedes lo vuelvan a leer el tema, pero ya con esta explicación breve, ¿ya? Yo sé que así pasar clases es molestoso, ¿ya? Y que el Nandanik no son, digamos, un poquito tediosos de manejar, pero no son imposibles. Ustedes tienen las mismas cualidades que yo tengo, ¿ya? Como me han visto, yo soy de carne y hueso, igual tengo problemas, igual lloro, igual río, igual canto, igual que ustedes. Entonces, yo lo que quiero es que cada uno de ustedes se ponga el propósito de leer y crecer esos conocimientos, ¿ya? Yo les voy a pasar ahorita mismo un Word donde ustedes van a poder tener como guía, aparte de ese PAE que les estoy enviando, ¿ya? Voy a saber dónde está el Word. Que después yo me olvido, soy mentirosa.